Profesores, ¿este es el gran terremoto que estábamos esperando en el norte de China? Bueno, la información que entrega el Servicio Sismológico indica que en realidad es de magnitud un poco menor al que se supone que debería ocurrir en la zona. Se espera uno mayor. Claro, mayor magnitud. Superior a 8.5, entre 8.5 y 9. Eso es lo que se esperaba que ocurriera. En el sentido de que ocurrió en 1877 un terremoto de magnitud mayor que el que ocurrió ahora. Y se esperaba que también la zona de ruptura fuese mayor. Hoy día claro, está estimada en 200 kilómetros y se esperaba 500 kilómetros. Es que la zona de ruptura está asociada a la magnitud del terremoto. A la magnitud del terremoto. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría pasar? Si bien es cierto, los movimientos telúricos no son predecibles, pero la lógica indica que si no se produce lo que se esperaba, hay una zona de inestabilidad por lo menos, ¿no es cierto? Sí, pero tampoco es tan preciso que todos los terremotos que ocurran en la zona cada cierto tiempo sean exactamente la misma magnitud. Hay un ejemplo en la zona central, el terremoto del 85 que fue costa afuera frente a Valparaíso. Fue magnitud 7.8, en circunstancias que el anterior de 1906 o el anterior de 1822 fueron de magnitudes mayores. Entonces tampoco es algo preciso. Por lo tanto, no podemos decir si va a ocurrir otro no pronto o directa, no. Digamos. Ahora, pero también, de acuerdo a la experiencia, por ejemplo, se mencionaba el terremoto de Valdivia del año 60. Correcto. Se registra un movimiento de magnitud, no recuerdo exactamente la cifra, el 21 de mayo. 9.5. Primero, 8. Primero, el 21 de mayo fue 8 puntos y algo. Claro. Y el 22 de mayo, 9.5. Sí, pero el 21 de mayo fue con epicentro en Concepción. Claro. Y después el 22 hubo otro con epicentro en Concepción. Y finalmente el 9.5 en Valdivia. Entonces, en realidad esa zona se comporta así, pero la otra zona no necesariamente se va a comportar de la misma manera. Mire, y a propósito de lo que estamos hablando, lo mismo, exactamente lo mismo. Acá, estos terremotos que usted menciona, y otros probablemente, en algunos casos vienen precedidos de los premonitores. De los premonitores, ¿no es cierto? Pero en algunos casos, el terremoto, el gran movimiento, no viene precedido de esos premonitores. Todo esto es experiencia que se está acumulando, a final de cuentas, para en el futuro poder predecir con mayor o menor grado intentar predecir. O intentar predecir, justamente. Es que lo que ocurre es que hay los terremotos grandes, como el del 60, hay antecedentes que el anterior ocurrió similar en 1575, entonces el tiempo transcurrido es muy grande, por lo tanto no tenemos historia, no tenemos antecedentes mayores, o sea, de varios eventos para poder tener más información, lamentablemente. Ahora, los movimientos se comportan de manera distinta. La Tierra, o en este caso, con o sin predecesores, se comportan de manera distinta dependiendo de la zona norte, centro y sur del país. No necesariamente. O sea, en realidad se genera el sismo, el quiebre, digamos, la rotura que se produce, la falla geológica que se produce en torno a la zona de subducción. En realidad, digamos, va a depender un poco de la magnitud del evento. ¿Ya? Si es por ejemplo, como el terremoto del 60, fue la falla más aproximadamente de 1000 kilómetros, ¿ya? Con una introducción de la zona de subducción más o menos de 40-45 metros, ¿ya? 1000 kilómetros. El del 27 de febrero del 2010 fue de 400, un poquito más de kilómetros, con casi dos focos, desde el hipocentro que se produjo y uno que fue frente a Contribución. O sea, ese quiebre, esa falla geológica que se produjo ahí fue, digamos, apenas de 400 kilómetros, ¿ya? Y con un 8.7, 8.8. ¿Hay algo que les merezca especialmente la pena destacar del terremoto que se produjo en el norte? Bueno, que se termina el periodo de gap sísmico que existía en esa zona. Eso sería como lo relevante de esta actividad sísmica. Es un buen chileno para los compatriotas que están durmiendo en los cerros, por lo menos hasta 3 horas y 58 minutos más aproximadamente. Tenemos la cuenta regresiva ahí a la izquierda, en el borde superior izquierdo de la alarma de tsunami, que ya se ha suspendido de Puerto Chacabuco hacia el sur, precisamente hasta la Antártica, pero prevalece todavía de Puerto Chacabuco hacia el norte de nuestro país por
3 horas 58 segundos, 58 minutos, 26 segundos y... entonces, usted dice, ¿se termina el gap sísmico entonces? Pues es que desde 1877 que no había ocurrido movimientos sísmicos en la zona, que se supone que es una zona sísmica. O sea, porque está la interacción entre las placas. Desde ese punto de vista, lo que se ha dicho, ¿es este el terremoto que se esperaba? Desde ese punto de vista, sí sería el terremoto que se esperaba. No necesariamente porque, o sea, no podemos decir sí o no, porque como decía Mario Pardo, del Servicio Sismológico, se esperaba uno mayor teniendo los antecedentes del 1877. Sí. Pero este es un terremoto importante también. Entonces, no necesariamente tiene que repetirse exactamente igual al del 1877, pero no lo sabemos. Entonces no podemos afirmar que este es el gran terremoto, ni tampoco podemos decir